En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, esta Santa Misa la estamos ofreciendo por Flacomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín y Olga Riojas por su eterno descanso. Que el Señor les conceda la felicidad allá en el cielo. Y también que sus familiares puedan crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Cada vez que celebramos la Santa Misa, le pedimos a Dios que nos dé su paz en ese momento, en cada momento. Especialmente lo necesitamos ahora en nuestra patria. Pidámosle al Señor que nos dé esa paz, que es Cristo Jesús, que es justicia, que es misericordia, que es fidelidad a Dios. También pidamos a Dios por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Igualmente le pedimos al Señor que bendiga abundantemente a Monseñor Antonio Vallejo, que hoy celebra su santo. Que el Señor lo bendiga en su ministerio sacerdotal. Lo siga bendiciendo a usted y a su familia. Muchas felicidades, Padre, rezamos por usted. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua dice a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades, concédenos que, con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo.
Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que escojan ellos uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: griten, griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte, y empezaron a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que tendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron. Volvió a decirles: háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres
es mi Señor. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús.
Hermanos, Jesús nos dice: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. En efecto, Jesucristo nuestro Señor siempre cumplió la voluntad de Dios. Y no solamente esto, sino que a su palabra le dio plenitud. Por eso, nuestra ley es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es nuestra ley, viva y eterna, para siempre. Si es así, ya es así, nosotros debemos escuchar su palabra, meditarla, vivirla y evangelizar a nuestros hermanos, predicarla a nuestros hermanos, porque esta es precisamente nuestra ley, Jesucristo nuestro Señor. No dejará de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Dios, uno y trino, es fiel a su palabra, es fiel a su palabra. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y en su transfiguración, Dios Padre nos dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ese es el mandato que nos da Dios nuestro Padre, escuchar a Jesús. Y cuando Jesús entró a este mundo, se dirige al Padre diciéndole: me has dado un cuerpo, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por esa obediencia de Jesús al Padre, Dios perdona nuestros pecados y nos pone en comunión con Dios uno y trino. Y su obediencia fue toda su vida, hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre fue obediente Jesús al Padre. Y precisamente por eso Jesús nos envía al Espíritu Santo, para que nos incorpore al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor, a través de los sacramentos en la Iglesia. Y en Él, en este cuerpo de Cristo, peregrinamos hacia nuestro Padre Celestial. Siempre es fiel Dios a su palabra. Ojalá que también nosotros seamos fieles a la palabra de Jesucristo nuestro Señor, que nosotros también lo podamos obedecer. El que deje de cumplir uno de estos mandamientos y esto enseñe, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que cumpla los mandamientos de Dios y los enseñe, ese será el mayor en el reino de los cielos. Le pedimos a Dios nuestro Señor que todos ustedes, papás y mamás, sean estas personas que tratan de cumplir los preceptos del Señor, que así se los enseñan a sus hijitos. Esta es la verdadera educación,
la educación en la fe, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y también ustedes, catequistas, todo tipo de catequistas, toda clase de catequistas, los que enseñan la palabra del Señor, que también se esmeren en vivir conforme a la palabra de Dios y enseñen a sus catequizandos. Ustedes, ministros, religiosos y religiosas, también que Dios tenga misericordia de nosotros, sacerdotes, y que podamos también vivir esa palabra del Señor, y que viéndonos la gente, todos podamos dar gloria a nuestro Padre Dios, que todo sea para la gloria de nuestro Padre Dios. Y esto está basado precisamente en lo que nos dice la primera lectura que acabamos de escuchar. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor y Dios nuestro. Es el único, no hay otro. Por eso Él es fiel a su palabra. Y por eso nosotros, con gusto, escuchamos a Jesucristo nuestro Señor. Y en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que somos limitados y pecadores, procuremos escuchar su palabra, ponerla en práctica. Más que nada, vayamos por todas partes, por todo el mundo, a evangelizar a nuestros hermanos. Donde quiera que nos encontremos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el club, donde estemos, prediquemos a Cristo con la palabra y con los hechos. Hermanos, ojalá que hagamos un momentito de oración y le pidamos a Dios que su nombre sea santificado, que venga a nosotros su reino y que con el poder del Espíritu Santo hagamos la voluntad de Dios, como lo hizo precisamente la Santísima Virgen María. Ella siempre estuvo en esa actitud de escuchar la palabra de Dios. La guardaba en su corazón, la meditaba, la hacía suya, asimilaba esta palabra, la vivía. Y nos evangelizó y nos sigue evangelizando. Aquí precisamente, aquí, como Madre nuestra, verdadera Madre, que nos ha llevado a Jesucristo nuestro Señor, que nos sigue educando. Y precisamente, qué buen trabajo están llevando los señores obispos de la República Mexicana. Preparar los 500 años de ese encuentro de María con el pueblo mexicano y con todos los pueblos, para evangelizarnos, para que realmente nosotros vivamos en paz, en justicia, siendo misericordiosos con nuestros hermanos y amándonos unos a otros como Dios nos ama a nosotros. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante, oremos. Padre, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él, oremos. Padre, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna, oremos.
Padre, escucha. Para que Dios suscite en la Iglesia predicadores del Evangelio que, como San Antonio de Padua, atraigan con fuerza a los fieles, oremos. Padre, escucha. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín y Olga Riojas, oremos. Padre, escucha. Por la paz en nuestra patria, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por Monseñor Antonio Vallejo, que el Señor lo siga bendiciendo abundantemente, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella seguridad con que San Juan Crisóstomo hizo brillar la luz del Evangelio. También, Señor, te pedimos que nos des fuerza de los que en ti esperan. Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos. Alabanza y gloria a su nombre, nuestro bien y de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de San Antonio de Padua. Y del mismo modo que por estos santos misterios le dice a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantar así el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Antonio de Padua, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores cuidados de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos de Guatemala. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, San Antonio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Habiendo recibido este sacramento celestial, al celebrar la memoria de tu santo San Antonio de Padua, concédenos, Señor, que lo que celebramos en la vida temporal fructifique en el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para el proceso electoral. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor y del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reina el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.